¿Cómo les va? Vamos ahora a conversar un poco con Diego Cash de nuestra vida en el rugby. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué haces, Martín? Bien. Bueno. Lindo verte. Gracias por, Sí. por la invitación, por la propuesta. Bueno, me alegro. Esto es tener una charla un poco de recordar un poco tus épocas, las épocas allá donde jugaste y las consecuencias, o cómo jugábamos en aquellas épocas, la actualidad. El tema es ir pasando de alguna manera cómo empezaste vos y cómo llegaste a la primera del SIC, al seleccionado, y después toda tu actividad, después asesorando. Porque sos de las posiciones, viste, que son muy especiales. Como yo digo, es una raza particular, muy especial. Las primeras líneas, y yo, nada. Ahí están, y espero un poco que me cuentes un poco esa vida de, no tanto la física, sino la mental, a la que te enfrentaste, bueno, durante toda tu vida. Bueno, tuve la fortuna de llegar al SIC cuando era muy chico, 11 años. Siempre lo digo, en casa mi viejo era un tipo muy deportista, pero el rugby no formaba parte del menú. Y papá y mamá, habiéndome acompañado muchos años después, el viejo me decía que le hubiese encantado jugar al rugby una vez que conoció el juego desde afuera, ¿no? Y creo que hubiese sido un gran primera línea el viejo. ¿Pero vos naciste en primera línea? Yo empecé cuando el primer partido que vine acá a la cancha 2, me acuerdo, Leo Borelli, que es el papá de un muy amigo, Cristian, quien me trajo al club. Yo estaba disfrazado de arquero, porque me había quedado dormida la noche anterior de Cristian, habíamos jugado fútbol a la tarde, y Leo en un momento me dice entrar, y yo no tenía más pálida idea qué hacer, y me puso de hooker. Y en el primer scrum, cuando formé, lo que hice fue patear la pelota para el frente. O sea, le entregué la pelota al pack contrario. Sí, debuté de hooker, después en algún momento jugué de pilar, segunda línea, algo de tercera línea, pero rápidamente volví adelante. Tuve la fortuna de caer en la camada 61, que es la camada mía en el club, es una camada muy unida, de muchos amigos que nos seguimos viendo y participando. Afortunadamente, yo, llegué al plantel superior con 19 años recién cumplidos, primera línea chiquito, jugaba de hooker en ese momento, y la fortuna que el Beco Villegas o sea, nos cruzamos y tuve la suerte que me entrenó. El Beco era un tipo que tenía la capacidad de entender lo que te estaba pasando como si él estuviese dentro de tu cuerpo. Y las prácticas de Scrum entre la primera y la intermedia, donde yo jugaba, eran infinitamente más duras que el partido del fin de semana. Así que la primera línea que teníamos enfrente, la primera, eran tipos que eran estoicos, ¿viste? La parías. Sí. Y ¿nombres? El alemán Insúa, Carlitos Estrapa, Javier Pérez Cobo. Sí. Así que eran prácticas muy duras. Sí. Después paso de pilar derecho. Enfrente lo tenía Carlitos Estrapa, que disfrutaba de hacerme sufrir. Sí, lo conozco muy bien a Carlitos, sí. Y bueno... pero ahí eso que te voy a preguntar, sí, que te disfrutaba de hacerte sufrir. Creo que por ahí era lo lindo, porque era siempre de buena fe y es una especie es un rigor especial. Ni hablar. No es nada, viste, complicado, ni mañero, ni nada, no, sino que estás hablando la vida de primera línea. Siempre decimos que las primeras líneas, y si querés con el reglamento de esa época, distinto al actual, pero el Scrum, o sea, el comenzar a disputar el juego sin siquiera la pelota se haya puesto en juego. Decíamos que los primeras líneas jugábamos más tiempo, y realmente todo lo vinculado a lo que vos estudiaste, Martín, y todo lo que tiene que ver con la fortaleza mental en el juego, bueno, vos entrenabas la técnica, la disciplina, la fortaleza mental, y creo que todo eso me ayudó a poder performar en un nivel de competencia que mi físico no me lo permitía, porque yo no era un primera línea
grande, alto ni pesado. Llego al plantel superior con 89 kilos, 1,78 m. O sea, era un fibroso a primera línea, pero flaquito. Y bueno, y pude empezar a desarrollar una técnica depurada, porque sabía que si no tenía esa técnica no iba a poder competir en el nivel que quería competir. Tal cual. Y bueno, y después se fueron desarrollando. Yo cuando era chico, Martín, lo que quería jugar era en la primera de mi club. Y quienes vivimos nuestra generación, todos los jugadores de seleccionado de Buenos Aires, por ser parte de Buenos Aires, de los Pumas, jugábamos un fin de semana con Pueyrredón, y cuántos jugadores seleccionados de Buenos Aires y de los Pumas estábamos adentro de la cancha. Había. Un montón, y jugabas un Casi, un Cuba Casi. Estabas todos los fines de semana compitiendo, enfrentando a esos jugadores. Así que la vivencia que tuvimos nuestra generación es distinta a la que sucede hoy en día, porque los jugadores que son parte del seleccionado son tipos profesionales que juegan en un mundo profesional lejos de lo que tiene que ver con nuestras ligas en el ámbito local. Sí, es un poco... Eso después quería preguntarte también, viste, ¿cómo vos viste esta transición que estamos ahora empezando a ver? Viste, si bien los chicos nuestros, los jugadores nuestros empezaron a migrar hacia Europa, creo que a partir del Mundial 99 es mi impresión, porque, viste, pudimos superar la etapa clasificatoria, el mundo ya nos vio un poquito diferente y empezamos, creo que algunos jugadores ya empezar a encontrarse con el nivel europeo, que era para nosotros, en nuestra época estaba lejísimos. Sí. Permitime ir un poquitito para atrás. Sí. Antes era International Rugby Board. La IRB en el 95 para el Mundial del 95 cambia sus estatutos. De ahí para atrás, y ahí participamos en esa época, nosotros éramos jugadores totalmente amateurs. En algunos casos, compañeros nuestros eligieron ir a jugar afuera, y en esa época no podías recibir un peso, porque era infringir las reglas del rugby. De la International Rugby Board. Exactamente. A pesar de eso, el profesionalismo. Exactamente. A pesar de eso, sucedía. Había guita abajo de la mesa y de repente poder competir en un nivel de competencia distinto era atractivo. Cada uno con su decisión. En mi caso, tuve propuestas para ir a jugar a Italia y a mí me formó el rugby amateur, así lo sentí. Y a pesar de una propuesta muy atractiva, dije que no. Entiendo a mis amigos de esa misma generación con quienes compartimos cancha en el querer ir a jugar ese rugby. Si esto hubiese sido la propuesta, en mi caso, del 95 en adelante, bueno, creo que hubiese sido distinto. A mí me atravesó el rugby amateur, me formó y de esa manera lo interpreto. Y por eso también soy un defensor del rugby amateur, porque creo que nuestro rugby en la Argentina es único. No hay nada parecido en otro país del mundo, nada parecido. Y también hoy claramente hay un rugby profesional que en la Argentina se nutre del rugby amateur, y creo que ahí hay un gran laburo, que no digo que no se esté haciendo, pero un gran desafío por delante para seguir generando muy buenos jugadores para que lleguen a ese nivel, pero en el mientras tanto, que nuestro nivel de competencia sea cada vez más alto. Claro, de alguna manera es el por qué estas charlas, donde estamos incorporando de a poco lo que vivimos nosotros muy amateurmente, lo que se vive hoy creo que en la comunidad del rugby, la gran mayoría de la comunidad del rugby es todo amateur, ¿viste? El entrenador es voluntario, el dirigente es voluntario, el jugador es voluntario. Ahora, es el único deporte, el rugby, que acá la gente viene porque quiere, este amateurismo viene porque quiere, y es una especie, yo no sé si decirte, un caldo de cultivo ideal para producir buenas personas. Entonces, enriquecer a esta comunidad es lo que creo que, por lo menos a lo que estamos apuntando, a lo que estoy apuntando, y es un poco encontrar las opiniones o comentarios de nosotros que ya pasamos
tenemos un corazón muy amateur hasta esta época que ya están súper profesionales, y el lado intermedio. Pero es ese volcar lo que es el nivel top al nivel amateur es muy difícil. Sí. Los chicos, para mejorar la calidad del jugador, necesitas mejorar la calidad de la enseñanza, necesitas mejorar la calidad de los maestros. Ahora, el desafío es cómo. ¿Cómo llegás ahí a mejorar la calidad de los maestros para que tus chicos, primero, por los valores nuestros, primero generar buenas personas, y si juegan el rugby, mejor. O sea, si juegan mejor al rugby, mejor. Ahora, ese es el equilibrio que hay que... Bueno, de vuelta, un pasito atrás. Cuando éramos chicos queríamos jugar en la primera de nuestros clubes. A mí en lo personal, pensar en seleccionado me parecía lejanísimo, inalcanzable. No estaba en mis metas iniciales. Quería jugar en la primera del SIC. Hoy, si le preguntás a un joven, yo estoy entrenando menores de 17, el Scrum, y también estoy entrenando el Scrum de todas las preintermedias, desde la pre-A hasta la pre-G. Así que el paneo de edades es interesante. Pero yo creo que si hoy le preguntás a un chico de 17 años cuál es su objetivo en el rugby, y yo creo que va a ser distinto al que vivíamos nosotros. Sí. Entonces, hoy llegan al plantel superior jugadores que antes de ser jugadores de rugby son atletas, porque están preparados físicamente de una manera distinta a la nuestra, más allá que estábamos bien preparados en su momento para el rugby con el cual jugábamos. Pero hoy son atletas que juegan al rugby, son tipos que miden en muchos casos 1,80 m, 1,90 m, pesan 130 kilos, 120 kilos, 100 kilos, y son atletas que juegan al rugby, y se preparan de una manera distinta. O sea, si esos jugadores aspiran a ser jugadores internacionales, y ese es su objetivo, no lo sé. Creo que estaría muy bueno zarandear todo esto, es decir, ¿qué le podemos aportar nuestra generación? Porque yo hoy siento que aporto mucho, y por otra parte recibo mucho, para ayornarme a la manera de transmitir lo que tengo que transmitir, y por otra parte de incorporar lo que los chicos sienten. Es un poco eso, porque hoy los chicos no son como nosotros, hoy tienen, no sé, otra mirada sobre esto. Hay veces por ahí vienen a jugar y a pasarla bien. Sí. Ahora, son la menor cantidad los que no solo que la quieren jugar, pasarla bien, sino escalar en cuanto al nivel de juego que uno apunta. La mayoría, calculo que por ahí dicen, sí, jugar en la primera de mi club, sí, viste, y bueno, algunos, los menos, bueno, igual el profesionalismo es el 1% de nuestra población, así que para llegar ahí arriba es como cualquiera, viste, es muy difícil, y hay que meterle, y hay que entregarse, y hay que sacrificar, y hay que tenerlo como objetivo. Antes por ahí, viste, vos no lo tenías como objetivo, yo tampoco, nunca pensé en jugar en los Pumas, ni ahí, la primera de mi club, y viste, y después se verá. Hoy creo que ya los chicos, claro, los meten en los centros de alto rendimiento, entonces ya les empieza a picar el bichito de, no, hay que llegar allá. Sí. Ahí hablaste algo del voluntariado, y yo creo que también es otra de las características de nuestro deporte que es único. ¿Sí? Porque, no sé, yo tengo 64 años, estoy colaborando, y de repente, no sé, el martes a las 6 menos cuarto de la tarde, disparo de la oficina, a las 6 llego al SIC, y me quedo casi hasta las 10:30, 11 de la noche. Y lo hago con pasión, y lo hago con alegría, y trato de prepararme para las prácticas, y así es lo que sucede en tu club, en el mío, en muchos clubes. En el SIC tenemos la fortuna, que es un desafío, de, no sé, el plantel superior creo que son 260, 270 jugadores este año. ¿Cómo haces para darle partidos a todos esos chicos, a que todos esos jugadores tengan un lugar en el gimnasio, que tengan una cancha para entrenar, un lugar para estacionar, entrenadores que estén a la altura, capacitados, exactamente, y que tomen el desafío? Y bueno, es una complejidad distinta, porque hay otros clubes que tienen la complejidad de repente de no tener jugadores, de no tener entrenadores. Tenés todo el abanico. Exactamente. Tenemos la suerte de estar en el top 12 o top 14, como lo quieras llamar, primera, pero
el mundo del rugby desciende. Sí. La urba, no sé, 92 clubes tiene la urba. Es impresionante. 620 clubes creo que hay en la Argentina. Entonces vos decís, la comunidad del rugby es enorme, y esto, lo que vos mencionás, es como que llega, no sé si podrá, siendo generoso, el 5% de los clubes podrán tener ese tipo de capacitación de alguna persona con experiencia, que sea, además, no solo la experiencia, necesitas saber transmitir el conocimiento y que los chicos lo vean y lo acepten y lo incorporen. Esa es la parte difícil de por ahí lograr, porque uno puede dar clases o ¿viste? Decir, mirá, no, yo te doy, hablo yo juego con el pie y qué sé yo. Ahora, depende de cómo lo enseñes, a ver que te lo reciba, sí, lo incorpore. Sí. También yo creo que lo que nos hemos formado, porque, a ver, sí, te educaron en tu familia, me educaron en mi casa, creo que el rugby completó nuestra mirada, ¿sí? No digo que el rugby me educó, pero el rugby completó la educación que recibí en mi casa. Sí. Y creo que algo que tienen todos aquellos que hemos pasado por el rugby es que creo que de alguna manera esto que tiene que ver con el voluntariado, sí, con el desprendimiento, con el estar disponible, con ser solidario, voy infinitas veces, por ejemplo, a colaborar con otros clubes, cuando me invitan a decir, che, ¿me das una mano con la organización del Scrum? Voy encantado de hacerlo, sí, porque entiendo que quizás no tienen las mismas herramientas, que si también uno colabora para que otros equipos estén mejor, el rugby mejora, sí, y todos mejoramos. Y eso yo creo que es algo que tenemos que seguir decir, a ver, ¿qué es todo lo bueno que hemos logrado en este deporte, en este juego? ¿Qué es lo que no queremos perder y qué es lo que queremos poner arriba de la mesa? Yo creo que es un buen pensamiento como para decir cuáles son todas las cualidades sobre las cuales seguir laburando. Ahora, tu experiencia como primera línea en aquellas épocas, ¿cómo transmitirlo y cómo ves la actualidad de esas primeras líneas? Y viste que yo creo que la visión de los distintos primeras líneas cambia, debe ser mínimo el cambio porque es mucha técnica y de ahí pasás a ver si anda o no anda. Pero vos lo ves que por lo menos lo he observado yo en los Pumas o en el rugby, viste, hay veces que el scrum anda bien y hay otras veces que no. ¿Cómo lo ves vos a esta transición o el manejo de esto? Primero creo que el origen del nivel de competencia en la Argentina, que a partir, no sé, yo empecé a jugar en los 70s. Desde ahí en adelante puedo hablar en primera persona y de ahí para atrás en función de lo que recibí y me contaron. La Argentina fue una máquina de generación de primeras líneas. Más allá que en la época en la cual jugué y vos también jugaste, existían las miradas como no sé, tendencia a los que se los llamaba bajadistas y antibajadistas. Pero más allá de la técnica que cada club implementaba, justamente lo que sucedía es que había que tener scrum sólidos para poder competir, cada uno con su estilo. Además creo que nuestro rugby, en la época que estás hablando, empezaba por doblar al otro equipo de la cabeza y el scrum era el primer choque, el primer enfrentamiento y el primer lugar donde aparecía ese, a ver si superamos o no. Yo me acuerdo de partidos icónicos. Pero ahí pones un concepto que te lo traigo inmediatamente al día de hoy. Sudáfrica en los últimos 2 mundiales, ¿no? ¿Qué hizo Sudáfrica en los últimos 2 mundiales? O sea, además de haber desarrollado en su juego una plataforma de jugadores, que decir, ¿quiénes son? Ahora se habla de los finishers, ¿no? Y entran en los últimos 30 minutos un equipo que no sabes cuál es el titular. Tiene una plataforma enorme de jugadores, pero en lo que hace a la formación
En Sudáfrica, obviamente también lo hizo Nueva Zelanda, lo está volviendo a hacer Australia, a partir de la formación donde vos, back, te encontrás que tenés una distancia a partir del lanzamiento de la pelota cuando sale por el 8, que no te encontrás en otra situación de juego porque tenés acá la defensa. Sí. Entonces, me encanta hablar a mí de lo que tiene que ver con el juego del Scrum para que sea una plataforma de lanzamiento de juego. Sí. ¿Sí? Un Scrum en sí mismo, para competir, para ver quién gana, no. Es cómo tener el Scrum más sólido, competitivo, cómo ser más agudo en el estudio de qué manera colocar el Scrum en determinado lugar de la cancha, hace que uno pueda tener una táctica y estrategia mucho más depurada y claramente sí lograr lo que tiene que ver con ese dominio mental. Claro. ¿Sí? Sigue siendo para mí esa situación. Sí. De nuestra época al día de hoy el reglamento ha cambiado infinitamente y todos tenemos que obviamente atenernos al reglamento. Sí. ¿Qué me pasa acá con el reglamento? El reglamento es uno. Sí. No es ni el que vos interpretás, ni el que yo interpreto, es el que está escrito. Y en lo que tiene que ver con el Scrum, se escribió demasiado, y lo que me pasa es que ves cualquier partido local o internacional, y el reglamento escrito no se cumple. Dice una cosa y se hace otra. Entonces digo, no sé, tenés los huevos de cambiar el reglamento entonces, o hacerlo cumplir. Porque no se hace cumplir el reglamento escrito. Sí. La pelota va torcida al 8 y es una mentira. Sí. Y va contra el espíritu de lo que tiene que ver con nuestro juego. Sí. Que es decir, es la competencia de cada pelota en cualquier lugar de la cancha. Comete una infracción, tenés vos la introducción de la pelota, ¿por qué en el line-out tiene que ser milimétrica al medio y el Scrum la ponés en los pies del 8? No me parece justo. No. Pero ahí, no sé, te pongo una basita ahí que es, esto creo que es marketing. Esto es, la televisión nos está manejando el juego a nivel elite. ¿Por qué? Porque entiendo yo desde el punto de vista del que ve el juego, y lo atractivo es que la pelota no se demore y salga. Entonces, sí, es como vos decís, no se cumple el reglamento, se le tira la pelota torcida. En los line también hay veces que se tira la pelota torcida y no la cobran. Pero bueno, es el referato, es la interpretación y para mí lo maneja la televisión. Pero la realidad es que lo que dice el reglamento no se cumple. Sí, la televisión hoy está mandando y llevando seguramente a que muchos conceptos y reglamentos se vayan modificando, aspectos del juego se modifiquen, que el deporte sea un deporte más dinámico, me parece bárbaro, pero me parece que lo que no podemos perder es la esencia. Entonces, en ese sentido, creo que existe una oportunidad en lo que tiene que ver con el desarrollo del juego del Scrum. Nosotros argentinos, respecto a nosotros mismos, creo que hay una opción para seguir mejorando nuestro juego a partir de la formación. Sí. Ahora, como decís, esta formación, cualquier equipo va a ir a disputarla, va a ir a lucharla. Sí. Que la tiran torcida, sí la tiran torcida, pero el objetivo, por lo menos desde el punto de vista del coaching, de tantos scrum que hay un partido, la mitad son para cada uno. Como vos decís, mi mitad, quiero tener una buena plataforma de lanzamiento para poder hacer lo que yo quiero hacer desde un punto de vista, desde una buena plata, de un buen lanzamiento. Si no lo tengo, me empuja, no se me complica, se te complica el resto del lanzamiento. O sea, como objetivo del Scrum para el entrenador de Scrum, o como vos decís, es mis pelotas, son mis pelotas, acá muchachos, ponemos la cabeza todas juntas. Y eso es, por ahí es cómo manejás esa parte. Bueno, porque hay dos cosas, perdóname, mis pelotas sí, son mis pelotas y quiero que sean mis pelotas claras. Y ¿qué hago a partir de esa situación? Ahora, tus pelotas también quiero que sean mis pelotas. Ya sé, yo no. O sea, el concepto es, mis pelotas son mías, las que tira el otro
si no se la puedo robar, se las tengo que complicar. Sí. Pero ese es el objetivo que creo que tiene que tener atacar, los 8 del Scrum. Atacar sin pelota. Claro, lo que es el concepto, voy a atacar sin pelota. Está bien. Entonces, la cabeza. ¿Cómo? Eso que vos acabás de decir es cómo preparás las cabezas de los 8 que van a formar, especialmente las primeras líneas. Y después, bueno, tenés el tema del referí, que no sé, que lo cobran o no lo cobran, no tengo idea, no sé si el manejo del reglamento. Pero yo, o sea, obviamente, te cuento por lo menos desde lo que practico en la semana con menor de 17 y todas las preintermedias, ¿no? El reglamento es uno, ayudemos al referee para que el referee tenga un scrum más fácil de referear, de dirigir. Tratemos de escuchar al referato y ser exigentes respecto a nosotros mismos en relación a eso, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos seguir pujando todos los clubes, todas las uniones para que esto suceda. Todos los formadores, como decimos. Todos los formadores también tenemos que colaborar con el referato. Te encontrás que hoy hay muchos referees que por ahí no vienen del rugby o que no fueron primeras líneas o no fueron forwards, y es muy difícil interpretarlo. Por ahí, no sé, un conocedor, antes que se forme el scrum, no sé, yo lo veo acá, a todos los partidos, lo veo de atrás, me gusta verlo de atrás. Cuando vos ves bajar las primeras líneas, ya te das cuenta que hay alguien que va a cometer una infracción, porque realmente dice no formar ángulos, y si el pilar derecho está cruzado, por más que no haya contactado, ya está, ya viene. Ya está. Entonces decir, bueno, ¿cómo ayudás a leer ese tipo de cosas? ¿Cómo ayudás a formar por un lado? Y por otra parte, ¿cómo le ayudás a un referee a que lea eso antes que eso suceda? Yo creo que en nuestra época, por ahí, con menos indicaciones el Scrum, no sé si no era incluso más franco que en la actualidad. Y hoy vos decís que hay muchas complicaciones. Sí, y no, yo creo que tenemos una oportunidad ahí, Martín. Tenemos una oportunidad de vuelta en lo que tiene que ver con qué podemos hacer a partir del Scrum, qué podemos hacer a partir de la formación de nuestros jugadores, para que entiendan la formación, para que estén más seguros en lo que tiene que ver con los riesgos que esto conlleva, y por otra parte, tener atrás de todo eso una plataforma de ataque, una mejor plataforma de ataque. Bueno, ese es como principio número uno, ¿viste? La solidez. Ahora, la preparación de esas cabezas, especialmente las primeras líneas en estas situaciones, tienen que ser muy especiales. ¿Qué pensás de lo que pasa enfrente? Porque supuestamente lo que estás hablando, ¿viste?, es común a las primeras líneas de todos los equipos. Complicaciones. ¿Vos tuviste complicaciones contra otras primeras líneas que ha formado, tanto de clubes como de internacionales? No importa, el tema es, ¿ustedes se manejan ahí en ese momento? ¿Viste? Decís, flaco, no jodas, acá no, esto no es para entrar en una situación complicada que alguno se vaya a lastimar. O sea, ¿hay ese cambio de opiniones o de... En la época en la cual jugamos, sí. No, había el fragor, marcaba el ritmo de la cancha. Sí. Era más lucha, más guerra. Era más, no te digo rústico, sí, pero se permitían muchas cosas dentro de la cancha, ¿no? Yo intencionalmente mataba el juego y sabía que me iban a cepillar. Hoy eso no sucede. El referato y los cambios en el referato ayudaron para la evolución del juego. Sí. ¿Sí? Después, yo creo que éramos todos los equipos estaban muy preparados, técnicamente, físicamente, había mucha competencia. Hoy
es mucho más difícil en algunos casos esta situación de estar tan cercano, de tener, no sé, yo pilar derecho, he jugado mayoritariamente, jugué de hooker, pero el pilar derecho no tiene espacio con el tema del pie de freno, Sí. O sea, está en un lugar sumamente incómodo. Ni hablar del hooker con el tema de la obligatoriedad de juqueo, que el reglamento está escrito y lo que tenemos que cumplir. Ahora, muchas veces el hooker, yo suponete hooker, que tengo la obligación de juquear, y si no levanto el pie, me pueden cobrar free kick. Quizás para que no me cobren free kick, levanto el pie y me arriesgo yo, me arriesgo físicamente. La sustentación del... Y entonces digo, la regla está puesta a favor de evitar el riesgo o nos pone en riesgo. Me parece que ese es un planteo importante. Lo otro es la injusticia de que la pelota, si tiene que, o sea, ya me puedo poner yo medio scrum abajo del pecho de mi pilar, que es una ventaja enorme, Sí. y si tengo que introducir la derecha perpendicular al touch, es distinto que si la pongo en los pies del 8. Eso es otra injusticia para el equipo que pretende ir por esa pelota. Entonces me parece que hay situaciones del juego que son injustas y que deberíamos replantearlas. ¿Y qué le dirías a tus jugadores que están metidos en esa situación, que les está pasando la situación, cómo manejarla? Porque vos decís, por ahí hasta el primera línea del otro lado es mañero, le complica la vida y el referee no da. Pero no es solo un scrum que pasó eso. El partido sigue, la situación sigue y eso hay que acomodarlo de alguna manera a lo más honorable posible, ¿viste? Respetando el reglamento, pero si no, respetándose entre primeras líneas o respetando el referí. Pero ahí hay un juego de cabeza. Hay un juego de cabeza en la primera línea donde decís, no podemos, se va el hooker, ¿viste? No me puedo romper, o el primera línea que le entraron cruzado, las costillas. Algo pasa, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo lo ves en los chicos? ¿Cómo lo transmitís a los chicos? Porque eso creo que, claro, estás en contacto continuo, entonces, ¿viste? Tienen que tener no sé si decirte un diálogo o a cara de perro, ¿viste? Lo querés manejar. El tema es llegar a no complicarte la vida. Sí. Mirá, para mí ahí vuelvo a mi época de jugador y cuando ya eran mis últimos años de jugador y empezaba también ya a entrenar equipos, para mí hay cinco temas, me pienso como forward, integrante de un pack de forwards, hay 5 circunstancias que fueron las que me ayudaron a construirme, me ayudaron a performar mejor con un montón con todo lo que decís a la par, ¿no? ¿Qué pasa si el pilar de enfrente me hace esto, lo otro, si el referee, si el reglamento? Disciplina. Si sos un jugador disciplinado, estás en mejores condiciones que alguien que no lo esté. No sé, yo pilar derecho, que tengo enfrente como pilar izquierdo. Si él está más disciplinado que yo, obviamente está en mejores condiciones de formar este scrum o de jugar este deporte. O de prepararse para la vida, porque para mí es para el juego o para la vida. Pero la disciplina para mí está por encima de todo. Después, lo que sigue es convicción en la propuesta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del scrum. Bueno, ¿cómo voy a jugar este scrum? ¿Cómo pretende mi club que juegue este scrum en este lugar de la cancha? Pelota en ataque, pelota en defensa. Luego de eso, anticipación mental. Sí, toda la preparación esa previa. Cuando vas llegando a un scrum y estás por ingresar ese scrum, si estás conectado disciplinariamente, si estás conectado con tu propuesta, si estás anticipándote mentalmente, te confirmo que si tengo la anticipación mental, voy a lograr el cuarto punto, que es la anticipación física, para llegar antes a ese scrum mejor que el pilar que tengo enfrente. Y si a eso le doy continuidad, quinto punto, esto es una espiral ascendente que me lleva a jugar de un jugador promedio a alguien que está por encima de sus posibilidades. Eso por lo menos
El SIC es un club históricamente de Scrum y se empieza a formar a los jugadores a partir de los 14, 15 años. Sí, rugby juvenil. Empezás a entrar en el juego completo, que son 15, cancha de 15. Sí. Yo incluso hoy te diría que lo que tiene que ver con jugadores ya de 12, 13 años, que los ves y decir de qué vas a terminar jugando, de segunda línea, de pilar o de centro, ¿no? Todos los que tienen que ver con el tema de la cuadripedia, de qué manera te presentás mejor para ir por un tackle, para entrar a un rack, para estar agazapado, ir por la pelota en una situación de lanzamiento de juego, o para entrar a un scrum, o para entrar a un rack o ball. Todo eso que yo creo que deberíamos empezar a desarrollarlo antes, tonificar músculos. Cuando alguien ya está jugando de primera línea, empezar a ayudarle específicamente a preparar su cuello. Preguntita simple, ¿máquina o vivo? A mí me encanta el vivo. Es más real. Es lo que sucede en la cancha. Es lo que pasa en la cancha. Obviamente que la máquina te puede ayudar para la repetición, no sé, juqueo. Hoy el juqueo es obligatoriedad. En nuestro caso, en el club, no estábamos acostumbrados, no juqueábamos la pelota, íbamos por la pelota. Entonces fue todo un cambio este tema de la obligatoriedad. Bueno, tenemos que eso, repetirlo y probar que un pilar izquierdo, de repente, a ver, por ahí juqueás mejor que el juca que está actualmente. Y bueno, y ahí empezás a ver en qué posición encastrás mejor. Y yo creo que son los desafíos que en nuestro caso vamos teniendo. Bueno, contame un poquito tu experiencia en asesoramiento. Estuviste asesorando a los Pumas o a equipos. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué te llamaron? ¿Te mandaron? ¿Te dijeron especialmente algo o en un todo? No sé si decirte todo el Scrum o primeras líneas. Dame un bueno. Yo dejo de jugar en el 94, creo que fue en el 96 que Emilio Perazo y el Negro Iglesias estaban entrenando el seleccionado de Buenos Aires. Ese año muere el Negro Iglesias y el gringo nos suma a Yoyo Goulius y a mí para entrenar Buenos Aires. La última parte del año 96. Ese fue mi inicio como joven entrenador. Entrené en 96 y 97 en Buenos Aires, nos fuimos a Sudáfrica de gira con Buenos Aires, una gira espectacular. Y en el 99, luego que finaliza el Mundial del 99, el Tano Lofreda toma fin de año los Pumas, con Banana, 99-2003. Al año siguiente, el Tano me invita a formar parte del staff y hacerme cargo de la organización del Scrum. Banana era el entrenador de forwards y yo entrenaba específicamente el Scrum y también lo que tenía que ver propuesta de lanzamiento de juego desde la formación, juego de ataque a partir del Scrum. Eso eran más propuestas charladas con Banana y con el Tano para que eventualmente si tenemos un Scrum sólido en este lugar de la cancha, ¿qué propondríamos? ¿Qué situaciones de juego propondríamos? Y a partir de eso, bueno, la implementación de la estrategia y cómo se jugaba. ¿Y el Scrum lo consolidaste, cambió? Los jugadores estuve entre el 99 al 2007, o sea, fueron 8 años, la verdad que fue una experiencia espectacular, con el palazo que tuvimos en el 2003. Y después, ¿no fue 2004 en Nueva Zelanda o fue en el 2003? El 2003 fue el Mundial en Australia. En Australia, pero tuvimos un golpe bravo en Nueva Zelanda. Eso creo que fue en el 2001. ¿Fue antes del Mundial 2003? Me parecía a mí, yo no me acuerdo. Se mezclan los años. Sí, pero que fue un resultado allá. Creo que fue, mira, si no me equivoco, esa fue la primera gira que yo fui. Lisandro Arbizu era capitán de ese equipo.
Sí, creo que fueron 60 puntos. Sí, no. Una dureza tremenda. Sí. En el 2003, en la última jugada del partido contra Irlanda, que los Pumas iban ganando, el Hooker nos hace entrar ahí en la esquinita del ingol y nos volvimos a casa al día siguiente. Sí. Así que fue muy duro. Y luego los 4 años de preparación para Francia, que fue una lindísima revancha. Sí. Así que yo creo que en esos 8 años, obviamente con distintos jugadores y equipo, sí se consolidó un buen Scrum. Y contame un poco el armado y la finalización en el Mundial de Francia. El motivo, porque creo que, desde mi punto de vista observador, claro, vi un grupo que se fue consolidando a lo largo de los años y al estar jugando en Europa, gran mayoría de los jugadores, casi todos, y conociéndolo a los franceses, los invocamos tanto en el inicio como en semifinal, o sea, por el tercer y cuarto puesto. Sí. O sea, tuvimos un equipo que sí estaba bien armadito. Tuvimos el tema también del negro Gaitán, que tuvo ese problemita. Pero estuvieron en Pensacola, fue que estuvieron en Estados Unidos y después se fueron para Francia. Pero un poco el proceso ese y la terminación fue tercer puesto. Tercer puesto. Y sí, fueron de vuelta, ahí fueron los 8 años. Sí. ¿No? Los 8 años, después de los primeros 4, cerrar de esa manera fue un sopapo. Para los jugadores fue un sopapo, para nosotros. ¿El grupo humano? Y ahí yo creo que ahí hubo un crack, ¿no? Porque realmente pensar que el equipo podía pasar, los jugadores estar convencidos que iban a pasar a una segunda instancia y de repente, como te digo, en el último minuto del partido a casa fue muy duro para todos. Sí. Luego de un tiempo se renueva la continuidad del Tano y con la continuidad del Tano la continuidad del staff y como integrante de staff me sentía muy cómodo en ese grupo de colaboradores, de entrenadores. Cada uno quería el lugar que tenía, no había una situación que alguien quisiese un lugar distinto. Éramos un lindo grupo que funcionaba armónicamente. Respetaban las áreas, como que... Totalmente, sí. Claro. La gran mayoría de los jugadores, no todos, pero la gran mayoría profesionales, uno amateur, a esos jugadores seguramente los entrenaban en sus clubes los mejores entrenadores del mundo, y la oportunidad que uno sabía que tenía cosas para aportar, ¿no? Entonces, el proceso de construcción, de creer en la propuesta, lo que se proponía a lo que se llevaba a cabo, no fue apretar un botón y lograrlo, fue producto de confianza, un ida y vuelta, y luego de ese sopapo del 2003, yo creo que los últimos 4 años se construyeron muy bien, tanto con la dirección y la estrategia del Tano, en su rol de head coach, y también de Agustín, que era un tipo que tenía muchísima preponderancia sobre el equipo, sobre el grupo, y era un tipo, un líder natural. Todo el equipo se ensambló de buena forma. Y, como dijiste, ganarle al dueño de casa en el partido inaugural y en el último, y encima la mayoría de los jugadores jugando para Francia, fue es único. Eso creo que fue un mundial ideal, no solo para ustedes entrenadores, pero los jugadores. Y bueno, de ahí en Francia, creo que fue el mundial más icónico nuestro. Después seguimos y bueno, el nivel se mantuvo y se está manteniendo. ¿Cómo los ves ahora? Los veo creciendo. Hace poco, no me acuerdo con quién charlaba, en una nota que me hicieron en La Nación, y lo que yo decía en ese momento y lo que tengo muy presente es que el nivel de juego del seleccionado argentino ha ido creciendo, que Felipe en estos 2 años de conducción ha ido aportando su estilo al equipo.
ves todo lo que tiene que ver con la intención del juego de ataque, ha ido progresando. Hay una base mayor de jugadores, creo que la base aún debería ser mayor. El tema es cómo lográs esa base mayor. Bueno. Y ahí hay un punto que para mí es de dónde vienen estos jugadores del mundo amateur. Lo que vos hablás de los finishers, necesitas ese apoyo, esa sangre nueva que no desentone, que esté al mismo nivel o pegue el empujoncito. Y se está consiguiendo. Sí, para mí hay un enorme desafío en este sentido. El 99-98% de nuestros jugadores son amateurs, solo el 1 o el 2% van al mundo profesional. El rugby amateur sigue nutriendo. Justamente todo lo que tiene que ver con ese voluntariado que entregamos nuestro tiempo a cambio de la pasión. Antes, cuando había jugadores argentinos, décadas anteriores, que iban a jugar afuera, ya tenían 4 o 5 años en su plantel superior. Sí. Todo el recorrido de la vida hasta jugar en la primera de su club varios años. Hoy se van cada vez más temprano. Sí. Entonces no están teniendo esa experiencia prácticamente. No sé, un Julián Montoya prácticamente no jugó en el plantel superior de Newman. Muy poquito. Toda su experiencia la hizo en el extranjero y está bárbaro, pero fue su experiencia. Yo digo, ¿cómo poder capitalizar lo que tenemos en la Argentina distinto respecto de otros países en el mundo? Y esos países te lo dicen, tienen ustedes un diamante. Sí. ¿Cómo poder lograr de alguna manera que nuestros jugadores estén un poco más en nuestros clubes? ¿Cómo tener una competencia de mayor rendimiento, o sea, una competencia mayor, de mayor desafío, para que los jugadores se queden en la Argentina y no se vayan a jugar afuera? Bueno, no sé cómo... Yo creo que es el futuro de esto que se acaba de inventar, que es la Sudamérica Rugby, que es las franquicias, que supuestamente van a pasar años como nos pasó a nosotros con jugar los Jaguares en Sudáfrica, en el Championship. Pero va a llevar mucho tiempo. Ahora, conseguir ese tipo de jugadores desde nuestro voluntariado, el desafío que yo veo es cómo haces para capacitar a esa gente que va a formar tus jugadores el día de mañana. ¿Cómo haces como hablando rapidito, cómo haces para conseguir estos finishers que no se diferencien de lo que están adentro de la cancha? O sea que hoy ya no hay titulares y suplentes, hoy hay jugadores que entran dentro y los otros jugadores también son titulares, sí. Entonces no hay titulares y suplentes. No, los planteles son más amplios. El desafío que yo le veo al amateurismo o al rugby, que mi corazón es muy amateur, es ese, ¿cuál es? ¿Queremos hacerlo? Porque la pregunta que yo hago es, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Te lo puedo decir yo? No, yo no te lo voy a decir, yo te lo puedo decir y puedo darte una versión. El tema es, ¿vos lo querés? ¿Vos querés cambiar? ¿Vos querés mejorar? ¿Vos querés llegar? Tanto es la misma pregunta para los entrenadores, los dirigentes o los jugadores. Al final el que está ahí es el que tiene que estar. Vos decidís estar ahí, vos decidís jugar al rugby. Bueno, juega al rugby. ¿Querés jugar mejor? Bueno, ¿cómo haces para jugar mejor? Yo te voy a decir, te voy a dar unas pautas, como vos venís todos los jueves o los martes. Está bien, ahora, el que entra en la cancha sos vos. Y el que tiene que mejorar esto sos vos. Entonces, ese crecimiento en nuestra comunidad amateur es lo que creo que se tiene que hacer estas preguntas, dirigentes, entrenadores o jugadores. ¿Vos qué querés? ¿Querés mejorar? Bueno, es una decisión tuya. Sí, es un pensamiento en voz alta muy amplio, de muchos años de discusión por delante. Sí. ¿Qué modelo pretendemos? Los clubes en sus uniones y las uniones provinciales en la Unión Argentina de Rugby. Esta, entre comillas, discusión, este pensamiento en voz alta, cómo llegamos a nuestro mejor modelo. Claramente hay un rugby amateur y hay un rugby profesional.
y Argentina, participando en el mundo profesional del rugby, quiere competir, me parece bárbaro, y los clubes en nuestro ámbito de acción queremos competir y me parece fenómeno. Ahora, sí, los jugadores amateurs, hoy, para mi gusto, y por ahí entrenan como jugadores profesionales. Sí, los entrenadores del rugby amateur le dedicamos infinito tiempo hoy que por ahí antes no se lo dedicábamos. Sí. Hoy demanda mucho. Demanda mucho. Por otra parte, vos ahí decías, bueno, ¿y cómo nos preparamos nosotros entrenadores, sí, para estar mejor preparados para estar a la altura de circunstancias? Y bueno, habrá algunos que tomarán el camino profesional. Hoy, en definitiva, también hay un mercado laboral ya, sí, en el rugby. Ya se está instalando cada vez más, donde decir, hay clubes que optan por entrenadores profesionales. Hay muchos. Hay otros que no. Pero bueno, cada vez más es un camino que se ha empezado a desarrollar. Bueno, yo creo que podemos darle un cierre. Te agradezco, Diego, no sé si querés mandarle algún saludo o algún consejo o comentario a los que nos están viendo para esto, ¿viste? Darles un puntapié inicial para algún cambio. Te metí en un... No, pero está bueno, sí, está bueno. Primero, yo creo, nosotros seguimos disfrutando del juego como cuando teníamos 15, 20 años. Es una pasión. Y esto nos sigue acompañando. Nosotros como generación, lo vivo en el club, que somos una generación muy activa. Si tomamos el desafío, viste, de me vuelvo a embarrar, me vuelvo a acercar al verde, me siento un poco lejos y por lo tanto tengo que ayornarme. Cuando te acercás y empezás a ayornarte, me doy cuenta que tenemos muchísimo por aportar. Desde ya mucho por alinear, ayornarse, adecuar el mensaje. El mensaje tiene que ser más cortito, más específico. Los chicos no nos pueden prestar tanto tiempo, atención, sí, así que tenemos que ir con dardos muy concretos. Pero creo que nuestra generación, hoy por hoy, es una generación que tiene mucho para aportar para todo lo que viene. Yo creo que es un compromiso. ¿Cómo ves eso, lo que acabas de decir? La generación nuestra y los chicos de ahora. Porque vos les hablás de un mensaje que les tiene que llegar. Los chicos de hoy, yo no te digo que sean muy volátiles, pero tienen la velocidad a la que se van es muy diferente a la nuestra. Nosotros andamos a pie y estos son con la pinta, vuelan. Entonces, claro, tenés que enfocar ahí, tenés que engancharlo, porque, sí, viste, pasan. Sí. Y, ¿viste? Vuelan en determinados aspectos, sí, en otros no, hacen agua. Sí. ¿No? Entonces, el conocimiento de ellos, ese sí, importante. Bueno, en lo específico del Scrum, que es lo que yo estoy colaborando ahora, el año pasado menores de 15, ahora menores de 17, lo que estoy tratando de proponer y proponiendo y entre todos intentando poder hacerlo, es muchísimo conocimiento, muchísimo desarrollo, muchísima técnica para que los jugadores tengan un lugar de construcción de su desarrollo individual más seguro. La seguridad. Y los chicos, cuando empezás a tener ese 1 a 1 y empiezan a percibir, no estoy hablando solo en mi caso, de todos los entrenadores que estamos entrenando lo mismo y otras actividades y otras técnicas específicas, empieza a haber ¿sí? un contacto, un vínculo. Sí. Y el vínculo que se genera es muy fuerte. Y volvés a reeditar lo que vivimos cuando éramos pendejos, sí, y alguien nos acompañaba. Así que yo creo que para mí lo primero, Martín, es levantar la mano y decir, sí, yo tuve que ayornar mi mensaje, tuve que tomar el desafío, me costó,
tomar el desafío, y ahora que lo tomé, ya pasó casi 2 años desde que volví a arrancar, lo estoy disfrutando y mucho, y siento que aporto. Bueno, te agradezco mucho, Diego. Bueno, Gracias un placer. Muchas gracias, Martín. A vos.